Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la halitosis o el mal aliento. De seguro que como muchos si crees que con las mentas y el abundante juego bucal se va a erradicar por completo el mal olor. Lastimosamente esto no es del todo cierto. Bueno, el mal aliento va a ser una de las patologías más frecuentes en toda la población. Por lo general vamos a encontrar que ella va a afectar a una de cada 3 personas. Entonces, el mal aliento va a ser el fruto de la acumulación de las bacterias o de los restos de comidas entre la boca, entre los dientes, entre la lengua o alrededor de las encías y quienes a largo plazo van a desencadenar la floración de muchas más bacterias. Ahora, te voy a regalar unos tips para poder erradicarlo. Así que si quieres saber qué es la halitosis, si existirá algún remedio casero que nos ayude a combatir la halitosis, en qué momento debo asistir al médico, si existe un tratamiento definitivo, este es tu video. Así que quédate y aprendamos juntos. La halitosis o el mal aliento va a ser un trastorno social, el cual se va a clasificar en una halitosis oral, el cual va a ocupar al 95% de todos los casos y se va a fundamentar por una mala práctica de higiene. Aquí vamos a encontrar a todas las personas que van a tener problemas de caries, aquellas que van a tener malas prácticas de limpieza o inclusive aquellas personas que van a fumar, y entre su otra clasificación vamos a encontrar al 5% que no va a estar causado por un problema bucal. Aquí vamos a encontrar más bien aquellos problemas nasales como la sinusitis o los problemas tanto digestivos como el reflujo y aquellos problemas respiratorios. Ahora, la halitosis se va a producir fundamentalmente por el acto de las bacterias en nuestra cavidad bucal. De seguro te has dado cuenta que el aliento en las mañanas después de levantarse va a ser más desagradable que el del resto del día. Y bueno, esto se va a deber tanto que en la noche, al salivar menos, el número de bacterias va a aumentar y que la cantidad de productos degradados va a aumentar su concentración. Ahora, aquí no te debes preocupar. Lo normal es que después de cepillarte, de beber agua o de desayunar, este mal aliento desaparezca. Entonces, si crees que tienes mal aliento o que en su defecto ya lo has confirmado, ¿qué podrías hacer? Bueno, en primer lugar debes mantener una buena higiene bucal, una correcta limpieza de los dientes y del dorso de la lengua. Ahora, ¿van a existir algún tratamiento definitivo? Bueno, no va a existir un tratamiento como tal. Entre los tips que te tengo para poder erradicarlos y que te podrían ayudar está en primer lugar comer algo. Si comes algo, cualquier cosa como una manzana, una banana, un pan, entre otros más, vas a generar un bolo alimenticio, el cual va a bajar hacia tu estómago arrastrando consigo las bacterias y disminuyendo el mal aliento provocado ya por estas mismas. Tip número 2. Cepilla por completo tu boca. Recuerda que van a existir bacterias que se van a almacenar en tus encías y en tus mejillas. Es importante que cepilles por completo tu boca y hacerlo después de cada alimentación. Tip número 3. Es importante que recuerdes que todo lo que comas va a estar reflejado en tu aliento. Mientras más condimentos tenga un alimento, más olor vas a generar en tu boca. Si quieres reducir tu mal olor, evita fumar, evita tomar café en exceso y recuerda que ciertos medicamentos pueden ocasionar la halitosis. Tip número 4. Aumenta la frecuencia de tu limpieza bucal. Como es entendido, una cepillada después de alimentación no va a ser suficiente para eliminar por completo los residuos de tu boca. Por esto te recomiendo que asistas más a menudo a tu odontólogo de confianza, el cual con aparatos especializados podría erradicar los residuos que se encuentran entre tus dientes y las encías. Y ya como tip número 5, usa el hilo dental. Como sabes, la comida se va a quedar entre los dientes, se va a descomponer en el resto del día y a su vez en la noche vamos a encontrar que va a conllevar a un olor feo. Si sigues los tips que te recomiendo y aún no se erradica el mal olor, ahí sí debes asistir a tu médico de confianza. Él, con varios estudios, va a determinar con exactitud por qué se produce tu halitosis. Y si ya es el caso, te va a recetar medicamentos para poder combatirlo. Y listo, eso fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haber respondido todas tus inquietudes. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales. Y recuerda que me puedes encontrar tanto en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en Breaker, en Radio Public, entre otras más, como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Lisa Hey, quien nos acompaña desde Chile, a Andre, que reporta su sintonía desde Ecuador, y a Juan Pérez, que nos acompaña desde México. Si quieres que te salude en mis próximos videos, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas de mis próximos saludos. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.